Matones racistas se burlan de un anciano negro, pero descubren que es un temible veterano. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. Introducción y contexto. El sol del atardecer teñía el horizonte de un tono anaranjado mientras Michael Carter caminaba lentamente por la acera de un barrio tranquilo en las afueras de la ciudad. Vestía una chaqueta de cuero gastada y jeans oscuros, y aunque su porte era imponente, sus movimientos eran pausados, casi calculados. Su rostro, marcado por cicatrices apenas perceptibles, reflejaba una vida de experiencias difíciles, pero sus ojos mantenían un brillo sereno, como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. Había regresado recientemente a su ciudad natal después de años de servicio en las fuerzas especiales del ejército, buscando recuperar algo de paz en su vida. Sin embargo, lo que encontró fue un ambiente hostil, donde las miradas desconfiadas y los murmullos sutiles lo seguían a cada paso. Aunque intentaba ignorarlo, sabía que algunas personas en esa comunidad jamás aceptarían su presencia. Mientras avanzaba, una camioneta negra se detuvo en la esquina, sus motores rugiendo como un depredador al acecho. Dentro, 3 jóvenes blancos lo observaban con sonrisas burlonas, intercambiando miradas cómplices. Uno de ellos, un hombre de cabello rapado y tatuajes visibles en sus brazos, bajó la ventanilla y escupió al suelo, como si estuviera marcando territorio. «Mira lo que tenemos aquí», dijo en un tono que pretendía ser casual, pero estaba cargado de malicia. Michael no reaccionó de inmediato, acostumbrado a provocaciones mucho peores en su pasado. Pero algo en la actitud de los hombres le indicó que no estaban simplemente bromeando. Se detuvo por un momento y les dirigió una mirada firme, sin una pizca de miedo, lo que pareció irritarlos aún más. El líder del grupo, llamado Travis, salió del vehículo con aire desafiante, seguido por sus 2 amigos. ¿Te perdiste, negro?, preguntó con una sonrisa torcida. Michael suspiró y negó con la cabeza, sin responder. Llevaba años sin permitir que insultos como ese le afectaran, pero sabía que no siempre bastaba con ignorar a gente como ellos. Travis se acercó más, intentando intimidarlo, pero Michael permaneció inmóvil. «Te estamos hablando, ¿eres sordo o qué?», insistió otro de los hombres, mientras los demás reían. Michael observó sus posturas, sus movimientos, la manera en que se distribuían en torno a él. Eran matones comunes, acostumbrados a imponer miedo, pero sin la menor idea de con quién estaban lidiando. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Los transeúntes en la calle evitaban mirar directamente la escena, algunos aceleraban el paso, temiendo verse involucrados. Michael respiró hondo y dio un paso adelante, su presencia de repente parecía aún más imponente. «No quiero problemas», dijo con voz grave y controlada. Pero Travis sonrió, convencido de que había ganado la batalla psicológica. «Demasiado tarde, amigo», murmuró antes de levantar su puño. Justo en ese instante, Michael inclinó ligeramente su cabeza y susurró para sí mismo, «No tienen idea de lo que están a punto de desatar». Capítulo 2. Primer encuentro con el peligro. El puño de Travis se movió con rapidez, pero no con la precisión de alguien acostumbrado a pelear con un verdadero adversario. Michael, con años de entrenamiento y experiencia en combate, vio el golpe venir incluso antes de que Travis lo lanzara. En un solo movimiento fluido, se inclinó hacia un lado y atrapó la muñeca del agresor con firmeza. El impacto nunca llegó. En su lugar, Travis sintió un dolor repentino cuando su brazo fue doblado con facilidad, como si hubiera sido atrapado en una trampa de hierro. Los otros 2 hombres se quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. «Te dije que no quería problemas», murmuró Michael, sin elevar la voz, pero con un tono que dejó claro que no estaba jugando. La sorpresa de Travis se transformó en furia. Forcejeó para liberarse, pero la presión en su muñeca solo aumentó. «Suéltame, maldito negro», gruñó, mientras intentaba golpear con su otra mano. Michael esquivó el ataque con facilidad y lo empujó hacia atrás, haciéndolo tambalearse y caer al suelo. El silencio reinó por unos segundos. Era como si el mundo se hubiera detenido. Nadie esperaba que un hombre solo pudiera neutralizar a alguien como Travis con tanta facilidad. Pero la conmoción no duró mucho. «Al diablo con esto», gritó uno de los otros 2 hombres mientras sacaba una navaja de su bolsillo y se lanzaba hacia Michael. El veterano reaccionó instintivamente. En un solo paso rápido, se apartó de la trayectoria del ataque y atrapó la muñeca del hombre con una precisión letal. Con un giro experto, desarmó al agresor en cuestión de segundos,
lanzando la navaja al suelo con un movimiento seco. El atacante gritó de dolor al sentir su brazo torcerse de una manera antinatural. Michael lo soltó sin lastimarlo gravemente, pero la lección había sido clara. «Ya basta», dijo con tono de advertencia, pero sin ira. Los tres matones quedaron inmóviles, tratando de procesar lo que acababa de pasar. En ese momento, la camioneta negra arrancó bruscamente. Alguien en su interior, probablemente otro cómplice, había decidido que era mejor largarse antes de que las cosas empeoraran. Travis, todavía en el suelo, respiraba con dificultad y miraba a Michael con una mezcla de odio y desconcierto. «¿Quién demonios eres tú?», murmuró entre dientes, frotándose la muñeca lastimada. Michael no respondió de inmediato. Solo sacudió la cabeza y comenzó a alejarse, como si la confrontación nunca hubiera ocurrido. Pero sabía que esto no había terminado. Había visto el fuego en los ojos de Travis, y conocía ese tipo de mirada. No era la de alguien que aceptaba la derrota con dignidad. Era la de alguien que planeaba venganza. Capítulo 3. Gatilho do conflito. La noche cayó sobre la ciudad, envolviendo las calles en un manto de sombras. Michael caminaba con la misma calma de siempre, pero su mente estaba alerta. Sabía que el incidente con los matones no había sido el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. No era la primera vez que enfrentaba la ira de hombres que no soportaban perder. Travis y sus amigos no eran diferentes de muchos otros que había conocido a lo largo de su vida, individuos que confundían arrogancia con poder, sin entender que la verdadera fuerza no se mide en palabras o amenazas, sino en acciones. Mientras cruzaba la calle desierta en dirección a su modesto apartamento, sintió que lo estaban siguiendo. No necesitaba voltear para confirmarlo. Su entrenamiento le había enseñado a detectar incluso la más sutil de las presencias. Pasos apresurados, respiraciones contenidas, una leve alteración en la atmósfera, todo indicaba que alguien estaba a pocos metros de él. Michael suspiró y se detuvo cerca de un callejón, fingiendo revisar su teléfono. Un par de segundos después, la voz de Travis rompió el silencio. «¿Creíste que podías humillarnos y salirte con la tuya?». Michael giró lentamente, encontrándose con una escena predecible. Travis había regresado, pero esta vez no estaba solo. 6 hombres lo rodeaban, todos con expresiones de odio y superioridad. Algunos llevaban bates de béisbol, otros cadenas de metal. Claramente, no estaban ahí para hablar. Michael mantuvo su postura relajada, con las manos en los bolsillos, observándolos con la misma paciencia de un depredador que estudia a su presa. «No vine aquí a pelear», dijo con voz firme. «Pero si no me dejan otra opción». La respuesta de Travis fue un grito de furia. «Enséñenle a este negro su lugar». Uno de los hombres se lanzó primero, levantando su bate de madera en el aire, confiado en que podría derribar a Michael con un solo golpe. Grave error. En un movimiento que apenas se vio, Michael esquivó el ataque y golpeó con precisión un punto de presión en el brazo del agresor. El bate cayó al suelo junto con su dueño, quien gimió de dolor, sujetándose el codo adolorido. No había necesidad de fracturas o golpes innecesarios. Michael sabía exactamente dónde golpear para neutralizar sin causar daño permanente. Los otros atacantes vacilaron por un instante, sorprendidos por la velocidad y la precisión del veterano. Pero el miedo fue reemplazado por la ira y, en un abrir y cerrar de ojos, 3 más se lanzaron sobre él. Michael no retrocedió. Sabía que en situaciones como esa, ceder terreno era invitar al enemigo a avanzar. Con movimientos calculados, se deslizó entre los atacantes, usando su propia inercia en su contra. Uno cayó al suelo tras recibir un golpe en el estómago que lo dejó sin aire. Otro tropezó cuando Michael lo desvió con un empujón, y el tercero recibió un impacto en la mandíbula que lo dejó tambaleándose. El caos se apoderó de la escena, pero para Michael, aquello no era más que otro día en su vida. Capítulo 4. Resistencia e decisão. El eco de los golpes resonaba en el callejón mientras los últimos 2 hombres aún en pie se debatían entre atacar o huir. Michael permanecía en posición, su respiración estable, como si la pelea apenas hubiera comenzado. Sus movimientos no eran los de un hombre que peleaba por rabia o venganza, sino de alguien que solo hacía lo necesario para sobrevivir. Cada uno de sus ataques había sido preciso, calculado, sin un gramo de energía desperdiciada. Sin embargo, aún quedaba Travis, de pie junto a su camioneta, con la mandíbula apretada y los ojos ardiendo de furia. «Maldito hijo de puta», escupió Travis, retrocediendo un paso mientras sacaba algo de su chaqueta. El reflejo de un cuchillo brilló bajo la tenue luz de una farola cercana. «No eres tan fuerte contra esto»,
¿verdad, negro? Michael lo observó sin cambiar su expresión. Había enfrentado armas mucho peores en su tiempo en combate. Sabía que los hombres como Travis dependían de la amenaza más que del arma en sí. Para ellos, el poder estaba en la intimidación, en el miedo que podían infundir. Pero Michael no tenía miedo. Travis avanzó con el cuchillo en alto, y en ese instante, Michael tomó su decisión. No podía seguir evitando el conflicto, ni dejando que estos hombres creyeran que podían salir impunes. En un solo movimiento, desvió el ataque con la mano izquierda y torció la muñeca de Travis con la derecha. Un grito de dolor rasgó la noche cuando el cuchillo cayó al suelo. Michael lo empujó contra la camioneta con un solo golpe en el pecho, dejándolo sin aire. «No vuelvas a meterte conmigo», susurró con frialdad, sus ojos clavados en los de Travis. «No tienes idea de lo que soy capaz de hacer». El silencio se apoderó del callejón. Los hombres derrotados gemían en el suelo, algunos tratando de levantarse, otros sin fuerzas para moverse. Michael los miró uno por uno, asegurándose de que entendieran lo que había pasado. No había usado más fuerza de la necesaria, no los había golpeado por ira ni por demostrar superioridad. Simplemente, les había mostrado la diferencia entre un matón y un hombre verdaderamente peligroso. Sabía que esa noche marcaría el comienzo de algo más grande. Gente como Travis no aceptaba la derrota con facilidad. Pero Michael también sabía otra cosa, estaba listo para lo que viniera. Con un último vistazo al grupo de matones caídos, Michael se alejó del callejón, sus pasos firmes y decididos. Su vida tranquila había terminado, y en el fondo, lo sabía desde el momento en que había puesto un pie de nuevo en esa ciudad. La guerra no siempre quedaba atrás en el campo de batalla. A veces, lo seguía a donde quiera que fuera. Y si Travis y su gente querían llevar esto más lejos, Michael estaba más que preparado para darles la lección de sus vidas. Capítulo 5. Primera tentativa y obstáculo. El aire de la madrugada estaba cargado de un extraño silencio cuando Michael llegó a su apartamento. Su cuerpo, entrenado para soportar el cansancio, apenas mostraba signos del combate. Pero su mente estaba en alerta. Sabía que la pelea con Travis y sus hombres no era el final. Esa clase de personas no sabían aceptar una derrota. Se arrastraban hasta sus madrigueras, lamiendo sus heridas, y luego regresaban con más odio y más gente. Suspiró y cerró la puerta con llave. La guerra nunca terminaba. Mientras se servía un vaso de agua en la cocina, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Michael dudó un segundo antes de contestar. «¿Quién es?», preguntó con voz firme. Hubo un breve silencio antes de que una voz grave y pausada respondiera: «Te metiste con la gente equivocada, negro». Michael no respondió, esperando que el hombre continuara. «No te preocupes, no nos quedaremos de brazos cruzados. La próxima vez no estarás solo en un callejón. Será en tu casa, cuando estés dormido. Será cuando menos lo esperes». La llamada terminó abruptamente. Michael dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. No se inmutó por la amenaza, pero sabía que debía prepararse. Miró alrededor de su pequeño apartamento. Apenas tenía lo esencial: una cama, un par de sillas, una mesa, y un armario con lo mínimo necesario. La decoración era inexistente, como si no se hubiera permitido a sí mismo echar raíces en ningún lugar. Quizás porque siempre había sabido que la paz no era para él. El sonido de neumáticos rechinando lo sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana con cautela y vio una camioneta negra estacionándose lentamente frente a su edificio. No bajó nadie, pero las luces siguieron encendidas. No tenían la intención de atacar todavía. No eran idiotas. Querían que supiera que lo estaban vigilando. Michael sonrió para sí mismo. Travis y sus hombres aún no entendían en qué tipo de juego se habían metido. Se apartó de la ventana y comenzó a moverse con la misma disciplina con la que lo había hecho en cientos de misiones. Guardó su teléfono en el bolsillo y salió por la puerta trasera del edificio, moviéndose entre las sombras sin hacer ruido. No iba a esperar a que trajeran la pelea a su puerta. Esta vez, sería él quien tomara la iniciativa. Capítulo 6. Revelación parcial y nueva dirección. Michael se movió con sigilo entre los callejones detrás de su edificio, evitando las luces de los postes y el reflejo de la luna sobre los charcos de agua sucia. Sabía que los hombres de Travis lo estaban observando desde la camioneta negra, pero no lo verían salir. Mientras se alejaba del edificio, su mente trabajaba con rapidez. Travis no era más que un peón, un matón arrogante con un grupo de seguidores estúpidos. Pero alguien más estaba detrás de esto. La llamada anónima, la vigilancia,
Todo indicaba que alguien con más poder había tomado interés en él. Se deslizó entre las sombras hasta llegar a un pequeño bar en las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar donde la gente hablaba más de lo que debía y donde el alcohol desataba verdades que normalmente permanecían ocultas. Michael entró con paso firme, su presencia llamando la atención de inmediato. Los parroquianos se quedaron en silencio por un instante, observando al hombre negro que acababa de cruzar la puerta. En ese lugar, su color de piel no pasaba desapercibido. Se dirigió al fondo del local, donde un viejo conocido bebía solo en la barra. Joe Wilkins, un exmilitar convertido en informante de mala muerte, levantó la mirada y esbozó una sonrisa cansada. Michael Carter, pensé que estabas muerto. Michael se sentó a su lado sin sonreír. No tan fácil, Joe. Necesito información. Joe suspiró y bebió un sorbo de su whisky. Siempre la necesitas. ¿Qué te metió en problemas esta vez? Michael apoyó los codos en la barra y bajó la voz. Travis y su pandilla. Me atacaron, los puse en su lugar, pero ahora alguien más se involucró. Recibí una llamada, y no era de ellos. Quiero saber quién está moviendo los hilos. Joe frunció el ceño y miró alrededor antes de hablar. Escuché algo. Travis tiene conexiones con un grupo más grande. Gente que no se anda con juegos. Racistas de los de verdad, no solo idiotas con tatuajes. Tipos con dinero, con influencia. Michael sintió que la pieza que faltaba encajaba en su lugar. No era solo una pandilla de matones buscando venganza. Era algo más grande. Algo que requería más que solo sus puños para ser detenido. Capítulo 7. Escalada de conflicto y complicaciones. El aroma a tabaco rancio y alcohol barato impregnaba el aire del bar mientras Michael asimilaba la información. No se trataba solo de Travis y sus matones, sino de algo más profundo, más peligroso. Su instinto le decía que estaba tocando una red de supremaquistas que operaban en las sombras, utilizando hombres como Travis para hacer el trabajo sucio. Joe se inclinó hacia él, bajando la voz. Se llaman La Hermandad, un grupo de empresarios y políticos con dinero y odio en el corazón. No son solo racistas, son fanáticos que creen que pueden moldear la sociedad a su antojo. Y parece que les llamaste la atención. Michael asintió lentamente. No era la primera vez que lidiaba con organizaciones así. En el ejército, había visto grupos similares en otras partes del mundo, hombres convencidos de que la sangre y el poder les daban derecho a dominar. Pero esto no era una zona de guerra, era su ciudad natal, y lo estaban obligando a enfrentar un enemigo al que no había planeado desafiar. ¿Sabes quién es su líder?, preguntó sin rodeos. Joe miró su vaso antes de responder. Un tal Richard Langley. Dueño de varias empresas en la ciudad, influencia política, contactos en la policía. No es un hombre que se ensucie las manos, pero mueve los hilos desde las sombras. Michael memorizó el nombre. No necesitaba más. Se levantó de la barra, pero Joe le sujetó el brazo. No puedes simplemente enfrentarte a estos tipos como hiciste con Travis. No son idiotas callejeros, Michael. Si los desafías, irán tras ti con todo. Michael sonrió de lado, un destello frío en sus ojos. Déjalos intentarlo. Sin más, salió del bar y se dirigió hacia la oscuridad de la noche, con un solo objetivo en mente, encontrar a Langley y asegurarse de que entendiera que había elegido al hombre equivocado para perseguir. Sin embargo, no había caminado ni 2 cuadras cuando sintió el peligro. Una SUV oscura se acercó lentamente a la acera, y antes de que pudiera reaccionar, los faros lo cegaron. Un estruendo rompió el silencio, disparos. Michael se lanzó al suelo, rodando hacia la cobertura de un contenedor de basura. El ataque no era una advertencia. Era una ejecución. La hermandad no perdía tiempo. Capítulo 8. Momento de revelación y derrota temporal. El silbido de las balas cortaba el aire mientras Michael se mantenía agazapado detrás del contenedor de basura. Su entrenamiento militar se activó de inmediato, evaluó la situación en cuestión de segundos. 4 atacantes, posiblemente armados con pistolas de calibre medio, disparando desde la SUV. No eran matones improvisados como Travis y su pandilla, estos hombres sabían lo que hacían. Profesionales, pensó. La hermandad no está jugando. Esperó el momento preciso en que los disparos cesaron momentáneamente. Probablemente estaban recargando. Sin perder tiempo, rodó hacia una posición mejor, manteniéndose bajo la línea de fuego. Necesitaba una salida, pero el callejón en el que estaba era una trampa mortal, solo una salida al frente, donde la SUV bloqueaba el paso. Sabía que si se quedaba allí,
lo acribillarían en cuanto intentaran acercarse. Entonces lo escuchó. Un segundo vehículo, acercándose a toda velocidad. Por un instante, los atacantes parecieron distraídos. Las luces de otro auto iluminaron la calle, y Michael aprovechó la confusión. Se impulsó con fuerza, corriendo hacia un muro lateral y trepándolo con agilidad. Justo cuando sus manos alcanzaban el borde, una bala rozó su brazo izquierdo, quemando la piel. Se mordió el labio para no gritar, pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, se lanzó al otro lado del muro y cayó sobre un tejado de metal oxidado. Desde su nueva posición, observó la escena. La SUV oscura seguía allí, pero el nuevo auto que había llegado ahora se interponía entre él y los atacantes. Un hombre salió del vehículo. Era alto, de cabello entrecano, vestido con un traje caro pero sin corbata. No parecía nervioso ni sorprendido por lo que estaba pasando. En cambio, se acercó tranquilamente a la SUV y golpeó el techo con la palma de la mano. Los disparos se detuvieron de inmediato. Michael lo observó con el ceño fruncido. Sabía quién era. Richard Langley. Desde su escondite, apretó los puños. La mente de un soldado nunca deja de calcular opciones, pero en ese momento supo que no tenía ninguna. Estaba herido, desarmado y con el enemigo frente a él. Tendría que desaparecer por un tiempo, reagruparse, cambiar su estrategia. Langley había demostrado que estaba dispuesto a matarlo sin dudar. Si Michael quería ganar, no podía seguir jugando a la defensiva. Tomando una decisión rápida, se deslizó entre los tejados hasta encontrar una salida segura. Esa noche, había perdido la primera batalla. Pero la guerra estaba lejos de terminar. Capítulo 9. Reviravolta principal y nueva determinación. El dolor en su brazo izquierdo latía con cada paso que daba, pero Michael ignoró la herida mientras se adentraba en la oscuridad de la ciudad. Había logrado escapar, pero no estaba a salvo. La hermandad ahora lo veía como una amenaza real, y después del intento de asesinato de esa noche, sabía que no se detendrían hasta verlo muerto. Sin embargo, lo que más le inquietaba no era la emboscada en sí, sino la presencia de Richard Langley. Un hombre como él no aparece en el lugar de un asesinato a menos que quiera asegurarse de que todo salga bien. Se deslizó entre callejones hasta llegar a una zona industrial abandonada. Allí, en una bodega en ruinas, había establecido un escondite improvisado semanas atrás, un hábito aprendido tras años en combate. Cerró la puerta tras de sí y encendió una pequeña lámpara de batería. El reflejo en un espejo roto le mostró el corte sangrante en su brazo. Nada grave, pero lo suficiente para recordarle que no podía seguir enfrentando esto solo. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. No tardó en responder. Pensé que habías muerto, Carter, dijo una voz gruesa y burlona al otro lado de la línea. Michael esbozó una sonrisa leve. No tan fácil, Sarge. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio antes de que su viejo sargento de guerra respondiera. ¿Cuánto peligro estamos hablando? Michael miró su herida y luego el reflejo de sus propios ojos, oscuros y determinados. Del tipo que no se resuelve con una simple conversación. Al otro lado de la línea, su viejo compañero de guerra soltó un suspiro. Dame un par de horas. Michael colgó y apoyó la cabeza contra la pared. No iba a huir. No iba a esconderse. La hermandad había intentado cazarlo, y ahora era su turno de cazar. La guerra acababa de empezar. Capítulo 10. Preparación para el confronto final. La madrugada se cernía sobre la ciudad como un velo espeso, cubriendo sus sombras con una inquietante calma. Michael permanecía sentado en un viejo sofá dentro de la bodega abandonada, con el brazo vendado de manera improvisada. Su mente no descansaba. Sabía que la guerra contra la hermandad no se ganaría con un solo golpe. Necesitaba información, aliados y, sobre todo, una estrategia que no le diera margen de error. El sonido de un motor en la distancia lo sacó de sus pensamientos. Se puso en pie y tomó un viejo cuchillo militar que había guardado en su equipo de emergencia. A los pocos segundos, las luces de una camioneta iluminaron la entrada del edificio. Michael se mantuvo en la penumbra, observando. Luego, la puerta del conductor se abrió, y una silueta familiar descendió. Sarge, saludó Michael con un tono neutro. El hombre que descendió del vehículo tenía el porte de un veterano curtido en 1000 batallas. Alto, con el cabello entrecano y una cicatriz que cruzaba su mandíbula, Sarge no era un simple soldado. Era un estratega, un hombre que había visto lo peor de la humanidad y aún seguía en pie. Cerró la puerta de la camioneta y se acercó con una media sonrisa. No te ves tan bien,
Carter. Supongo que estos bastardos te dieron una noche difícil. Michael le estrechó la mano con firmeza. Nada que no haya visto antes. Pero esta vez no estoy lidiando con terroristas en un desierto lejano. Esto es aquí, en mi casa. Sarge asintió y lanzó un maletín sobre una mesa de metal. Al abrirlo, Michael vio lo que esperaba: armas, documentos, fotos. Hice mi tarea en el camino, dijo Sarge mientras encendía un cigarro. Langley es el cerebro detrás de todo, pero no trabaja solo. Tiene un grupo de seguridad privada, gente entrenada. Y tiene amigos en la política y en la policía. Si queremos acabar con esto, hay que golpear fuerte y rápido. Michael tomó una de las fotos dentro del maletín. Era de Langley en un evento de caridad, rodeado de figuras influyentes. No podemos atacarlo en público. Necesitamos llevarlo a su terreno. Sarge sonrió de lado. Por suerte para ti, sé exactamente cómo hacerlo. Michael le devolvió la mirada. La batalla final estaba por comenzar. Capítulo 11. Confronto final y clímax. El plan estaba en marcha. Sarge había rastreado los movimientos de Langley y su grupo, descubriendo que esa noche se reunirían en un complejo privado a las afueras de la ciudad. No era un lugar cualquiera. Era una finca fortificada, con seguridad en cada entrada y sistemas de vigilancia de última generación. Un sitio pensado para hacer tratos en la oscuridad, lejos de las miradas públicas. Pero Michael no necesitaba una invitación. Había pasado años infiltrándose en lugares mucho más protegidos. En la parte trasera de la camioneta, Michael ajustó su chaleco táctico y revisó las armas que Sarge le había conseguido. Una Glock con silenciador, un cuchillo de combate y un rifle de precisión. Sarge encendió el motor y miró a su compañero con una sonrisa ladeada. Me recuerda a los viejos tiempos, murmuró mientras aceleraba. La finca de Langley se alzaba en medio del bosque, rodeada de un alto muro de piedra. Michael y Sarge se detuvieron a una distancia prudente, observando la distribución de los guardias. Langley no se andaba con juegos. 2 en la entrada principal, otros 3 patrullando el perímetro, y seguro que hay más dentro, dijo Sarge mientras observaba con binoculares. ¿Cómo quieres hacerlo? Michael deslizó el cuchillo en su cinturón y tomó la pistola. Sigilo primero. Pero si nos descubren, iremos con todo. Se movieron con la precisión de soldados experimentados. Mientras Sarge se encargaba de desviar la atención de los guardias en la entrada, Michael se deslizó por un punto ciego en el muro y eliminó silenciosamente a 2 vigilantes con golpes rápidos y letales. Sus cuerpos cayeron sin hacer ruido. Todo iba según lo planeado. Hasta que un disparo resonó en la noche. Sarge había sido descubierto en la entrada, y de inmediato, la finca se convirtió en un caos. Alarmas sonaron, luces se encendieron, y los guardias restantes salieron armados. Michael no tenía tiempo que perder. Corrió hacia la casa principal, derribando a los enemigos que se interponían en su camino. Sabía que Langley intentaría escapar en cuanto escuchara los disparos. Al llegar al interior de la casa, encontró a Langley en su oficina, recogiendo documentos apresuradamente. Al ver a Michael, su rostro se desfiguró en una mezcla de sorpresa y furia. ¿De verdad creíste que podías venir aquí y salir con vida?, escupió Langley, con una pistola en mano. Michael no respondió. En un solo movimiento, disparó al arma de Langley, haciéndola volar de su mano. El hombre gritó de dolor y retrocedió, temblando. Tú y tu gente han hecho esto por mucho tiempo, dijo Michael con voz fría. Humillar, perseguir, asesinar. Pero se acabó. Langley, sudando, trató de recuperar la compostura. Tienes 2 opciones, Carter. Matarme y convertirte en un criminal, o aceptar que siempre habrá hombres como yo en el poder. Michael se acercó lentamente, sin apartar la mirada de Langley. No necesito matarte, dijo, sacando un dispositivo del bolsillo y arrojándolo sobre la mesa. Era un USB con toda la evidencia de los crímenes de la hermandad. Tus propios aliados te enterrarán cuando esta información salga a la luz. Langley palideció. No, no puedes. Pero ya era tarde. Afuera, sirenas de policía comenzaron a acercarse. Sarge había logrado filtrar la ubicación y las pruebas a las autoridades correctas. Langley no tenía escapatoria. Michael lo miró por última vez y salió de la habitación. La guerra había terminado. Capítulo 12. Resolucao e epílogo. Las luces rojas y azules de las patrullas teñían la oscuridad de la finca, iluminando los cuerpos inconscientes de los guardias que habían intentado defender a Langley.
Michael observó desde la sombra de un árbol mientras los agentes irrumpían en la casa. Sabía que no podía quedarse. Aunque la evidencia estaba en su favor, algunos policías aún respondían a Langley y su red de poder. Si lo veían allí, podrían inventar cualquier excusa para involucrarlo. Sarge apareció a su lado, con el rostro cubierto de sudor y una leve herida en la ceja. ¿Y ahora qué, Carter?, preguntó en voz baja, observando cómo los oficiales sacaban a Langley esposado, con el rostro descompuesto. El antiguo magnate del odio y la supremacía había caído sin necesidad de un disparo final. El poder que había acumulado por años se derrumbaba en cuestión de minutos. Michael respiró hondo. Ahora dejamos que se pudra en la cárcel, respondió, sin apartar la vista de Langley. Con todo lo que encontramos en su finca y en sus registros, ni sus amigos más poderosos podrán salvarlo. Sarge asintió, pero su expresión mostraba duda. Gente como él tiene recursos. Podría salir en un par de años, o alguien más podría tomar su lugar. Michael giró la cabeza y lo miró con una leve sonrisa. Tal vez. Pero esta vez no lo olvidarán. Ahora saben que no pueden hacer lo que quieran sin que alguien los detenga. La brisa de la noche sopló entre los árboles, enfriando la adrenalina que aún corría por sus venas. Era extraño sentir paz después de tanto caos. Sabía que este no era el final de su lucha, pero era una victoria. Y, por primera vez en años, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Con un último vistazo a la finca, se giró hacia Sarge. Es hora de desaparecer por un tiempo. El viejo soldado sonrió y encendió un cigarro. Tengo un par de contactos en la frontera.